Saludos. Antes que nada debemos de asegurarnos que nuestro teléfono Android cuente con al menos 1 GB de memoria RAM. Este método sirve tanto para Mac como para Windows. Para continuar con el tutorial vamos a necesitar tener instalado OBS en nuestro equipo. Si no lo tienes instalado o no sabes cómo hacerlo, en la esquina superior derecha del video va a aparecer un enlace en el que podrás ir a otro video y checar cómo es que hacemos la descarga e instalación de OBS. Igual vamos a tener que descargar unos plugins para OBS, pero antes de continuar, quiero agradecer muy sinceramente a todos y cada uno de las últimas personas que se han suscrito al canal. Realmente me motivan a seguir haciendo más contenido. Gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias y sobre todo gracias por los likes y por compartir los videos. Ha subido bastante el rating del canal y la verdad me siento muy motivado. Gracias. Una vez terminado de haber instalado el OBS, vamos a proceder a descargar los drivers de NDI. Dejaré la dirección en la descripción del video como siempre. Los requerimientos mínimos para tener instalado NDI Tools son básicamente los mismos para OBS, con la mínima diferencia de que si uno necesita el NDI Scan Converter, vamos a necesitar tener Windows 8 o superior, así como una tarjeta de video que tenga compatibilidad con DirectX 11. Procedemos a hacer la descarga. En mi caso será para Windows. Si utilizas Mac, bueno, haz tu descarga para Mac. En esta ventana vamos a tener que poner nuestros datos y no nos va a pedir ningún password. Simple y sencillamente pues es un newsletter para que nos lleguen algunas notificaciones de cuando haya actualizaciones del driver o lo que sea. Por último, seleccionamos nuestro país de procedencia y en el apartado de Industry vamos a seleccionar Not for Profit. Terminamos por resolver el CAPTCHA y bueno, procedemos a la descarga. Una vez terminada la descarga, abrimos el archivo y procedemos a la instalación. Dejamos que el programa escoja la ruta de instalación y damos siguiente. En la siguiente ventana yo voy a deseleccionar todo lo que tenga que ver con la suite de Adobe porque no la utilizo. Si tú la utilizas, pues déjala, te va a servir de mucho. Vamos a dar clic en deshabilitar el web password y en mi caso voy a habilitar para que se inicie cuando comience Windows. Ahora vamos a continuar con la descarga del plugin para OBS de NDI, el cual, bueno, ya saben, ahí está la dirección para que lo descarguen sin publicidad alguna. Una vez descargado, procedemos a la instalación, dejando que el programa elija la ruta correcta. Pero siempre hay que checar que sea dentro de la carpeta de OBS que ya hemos instalado previamente. Ahora vamos a proceder a descargar la aplicación Android. Esta no se encuentra en la Play Store. No sé si se encuentre en la tienda de Apple. Esta aplicación la conseguí ya hace poco más de 1 año. La verdad, no recuerdo en qué foro la adquirí, pero está totalmente funcional y la dejo para ustedes totalmente gratuita, sin costo alguno, en la descripción. Vamos a descargarla del servidor de Mega. Una vez terminada la descarga, vamos a descomprimir el archivo. Y una vez que tengamos la aplicación, la vamos a copiar dentro de nuestro teléfono en la carpeta de descargas.
Una vez copiada la aplicación en nuestro teléfono, vamos a ir a nuestro celular. Una vez en el celular, vamos a buscar nuestro explorador de archivos y busquemos la carpeta de descargas. Ahí es donde dejamos la aplicación. Una vez que encontremos la aplicación, hay que instalarla. Ahora ya podemos crear un acceso directo y abrir la aplicación. Te comento que la aplicación y la computadora deberán de estar ambas en la misma red conectadas para que esto funcione de la mejor manera. Hay que darle clic al botón blanco para que se ponga rojo y automáticamente la aplicación ya está transmitiendo. Ahora vamos al OBS. Apretamos la tecla Windows y escribimos NDI Virtual Input. Le damos clic y aparecerá un icono en la barra de tareas. Vamos a darle botón secundario. Posicionamos el cursor donde dice localhost y vamos a seleccionar nuestro teléfono celular que ya aparece ahí. Yo lo voy a dejar silenciado. Realmente no necesito ahorita grabar el audio. Voy a cambiar la resolución de captura de video a 1080p y eso será todo. Vamos a abrir OBS. Para este ejemplo, yo voy a agregar una captura de entrada de audio para poder capturar el audio directamente del teclado. Damos clic con el botón secundario y agregamos una nueva fuente. En este caso será un dispositivo de captura de video. En esta ventana podemos cambiar el nombre con el que vamos a reconocer el dispositivo dentro de la plataforma de OBS. En esta ventana vamos a buscar en el apartado de dispositivos NewTek NDI Video. Lo seleccionamos y así estamos capturando desde la cámara web de nuestro celular la imagen. Damos a aceptar y a continuación vamos a seleccionar la fuente y le damos botón secundario, clic en transformar y ajustamos el tamaño de la imagen a nuestro lienzo para hacer un desvanecimiento o un corte y eso es lo que estaríamos transmitiendo. Una vez más, clic en la fuente, botón secundario para agregar un filtro. Seleccionamos filtros y agregamos el famosísimo fondo croma. Hacemos unos pequeños ajustes para que la imagen sea más nítida. Damos a aceptar y listo. Ya tenemos imagen desde nuestra cámara del teléfono celular, lista para transmitir o grabar o hacer lo que nosotros queramos.
Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte, dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales, activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video. Y por el momento ha sido todo. Soy León Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos felinos.